Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvide darle like, comentar y compartir. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar. Gloria a Dios. Vamos a orar para recibir la palabra esta noche. Padre, te adoramos, te bendecimos a ti, entramos ante tus puertas con acciones de gracia, siempre reconociéndote, siempre dándote a ti la gloria y la honra. Te alabamos porque tú has sido tan bueno con nosotros. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de recibir tu palabra, de siempre ser edificados por ella, que viene la revelación de ella y cambia nuestras vidas, transforma nuestra manera de pensar y seguimos avanzando y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes algo que estoy plenamente convencida que les va a ser de bendición, tal como fue para mí. Pero antes de ello quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de ustedes en algún momento en su vida han estado bajo presión? No en depresión, pero bajo presión de algo. Trabajo, escuela, algún problema, alguna situación económica, alguna situación familiar con los hijos. Yo creo que todos podemos relacionarnos, ¿verdad? Demasiada demanda sobre nosotros. Nuestra mente empieza a pensar, a divagar. No sé qué voy a hacer, no sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo le voy a hacer, no sé cómo voy a salir de esto. El caminar por fe no quiere decir que haya ausencia de problemas o de situaciones. Caminar por fe es que esas situaciones, esos problemas no nos controlan, no gobiernan nuestra vida. Amén. Y la palabra de Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. ¿Qué le parece? Aproximadamente 7,000 respuestas. Hay aproximadamente 7,000 promesas de la palabra. ¿Qué le parece eso como respuesta para nosotros? ¿Verdad? ¿Cuántos en su momento han sentido nada más ya desfallecer, darse por vencidos? El alma quiere nada más quit, ya, tirar la toalla, como dicen. Porque sentimos como que no hay una salida. Es demasiado, ya no podemos aguantar más, no podemos soportar más. ¿Les ha pasado? ¿O conocen a alguien? Pero es que si digo que sí, luego van a pensar que no camino por fe. Recuerde, fe es estar firme en la palabra. Fe no es ausencia de problemas. Fe es estar firme en medio de situaciones. Y eso es muy importante para usted y para mí. Bueno, hace tiempo, durante mi tiempo de oración con el Señor, orando por dirección, por unas situaciones apremiantes, muy importantes, de gran demanda, tanto como persona como para nuestra familia. Estaba orando en el Espíritu como acostumbro a hacerlo, orando en otras lenguas. Y después de que oro, que tomo tiempo de orar tanto en lenguas, en el entendimiento, me quedo tranquila, callada, para escuchar. Porque orar al Señor no es un monólogo, recuerde, es un diálogo. Así como el Señor nos dice la importancia que es de orar, también nos dice la importancia de oír su voz. Él nos dice que los hijos de Dios oímos su voz, somos dirigidos por el Espíritu Santo y tenemos que aprender a ser dirigidos. Tenemos que aprender a oír su voz, a distinguirla, a reconocerla. Y eso va a venir conforme usted pasa tiempo en oración y meditando la palabra. Bueno, orando al respecto por dirección, por instrucción, por algo específico que el Señor me diera para saber cómo tratar esa situación, el Señor puso en mi corazón: persiste en lo bueno. Así, simple y sencillo, persiste en lo bueno. Entonces le dije: Señor, compruébamelo con la palabra. ¿Qué es persistir en lo bueno? ¿Dónde está eso en tu palabra? Porque fe está basada en la palabra de Dios. Porque ve, una palabra de Dios, una profecía, una palabra de sabiduría, una palabra de conocimiento, no es nada más como, ya el Señor me resolvió, ya el Señor me dio la respuesta. Una palabra de Dios para usted y para mí, ahora
equivale a trabajo, a trabajar en ello. E incluso si se fija, dice persiste. Y persistir es un verbo. ¿Amén? Hablar es un verbo. Caminar es un verbo. O sea, todo lo que demanda acción es un verbo. O si algo demanda acción, es un verbo. Entonces, cada vez que si el Señor le dice, ora más, ¿verdad que demanda acción? Si el Señor le dice, perdona, ¿verdad que demanda acción? ¿Sí? E incluso va a comenzar con su corazón, decido, en mi corazón decido, conforme a la palabra, perdonar. Luego lo hablo, luego lo actúo, demanda acción. Si el Señor le dice, guarda tus palabras, demanda acción. Entonces cualquier palabra, cualquier respuesta que el Señor le dé va a demandar una acción de usted y de mí. Y gracias a Dios por ello, porque eso nos ayuda a desarrollar nuestra dependencia en el Señor, porque eso es caminar por fe, eso es tener un estilo de vida de fe, declarar nuestra total dependencia en el Señor. Entonces, para uno saber cómo actuar en esa palabra que el Señor nos ha dado, pues tenemos que ir a la palabra, ¿cierto? Bueno, entonces yo le dije al Señor, ¿dónde está en tu palabra? Muéstramelo. Y es tan hermoso tener una comunión con el Señor, porque cuando nos estamos teniendo un diálogo, Él está hablando y Él está dirigiendo y Él está instruyendo, y esa comunicación se va fortaleciendo, que hasta no quiere ni que lo distraigan, que ni lo molesten, porque usted está retirando esa sabiduría directamente del Padre hacia su espíritu, hacia su corazón. Entonces, antes de darme una palabra específica, en la palabra escrita, el Señor trajo a mi memoria cuando el pastor y yo estábamos siendo instruidos por nuestro pastor que está en el cielo, Arnoldo Gutiérrez. Y empezó así como si fuera una película donde el Señor estaba reproduciendo en mi corazón y en mi alma aquellos sucesos. Cuando viajábamos de Mesa hacia Tucson, ustedes recuerdan, el pastor y yo vivíamos en Mesa. Aún antes de casarnos, yo vivía con mis padres. Todos los domingos, el pastor, que entonces era mi novio, pasaba por mí en las mañanas, temprano en las mañanas, me recogía de la casa de mis padres, nos íbamos hacia Tucson, 2 horas de camino, y es como si veía aquel carro que usted recuerda que el pastor menciona que tenía las llantas lisas. Pero nosotros íbamos con un gozo porque sabíamos que íbamos a ir a aprender, íbamos a ser instruidos, y todo lo que estábamos aprendiendo era algo tan maravilloso que literalmente estaba cambiando nuestro interior, estaba cambiando nuestro ser completo, la manera como veíamos las cosas, la manera como nuestra perspectiva de la vida estaba siendo transformada. El pastor había estado enfermo, el pastor a veces no tenía trabajo, pero el Señor empezó a cambiar toda nuestra perspectiva. Todo empezó a cambiar aquí adentro. Y luego, después que él y yo empezamos a poner esa palabra por obra, lo que estábamos aprendiendo lo pusimos por obra, actuábamos. Si recibíamos una enseñanza el domingo, durante la semana nos asegurábamos de que actuábamos en ella, en esa enseñanza. Y usted recuerda, eran cassettes, no eran CDs, no eran descargas digitales, no eran DVDs, no, eran cassettes. Entonces yo llegaba a casa y me llevaba las series, o el pastor me prestaba algunas de sus series, las ponía en mi reproductor de cassettes que tenía, que mi papá me había regalado cuando yo cumplí 15 años, y es el que usaba para escuchar las series. Fíjese qué hermoso, ¿verdad? Y el Señor estaba trayendo a mi memoria todas esas cosas, todo lo que habíamos aprendido con Él. Cómo el pastor Arnoldo Gutiérrez nos había instruido en la palabra, cómo nos instruyó en los principios del reino de Dios, cómo nos mostró, nos enseñó los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces, ahí el Señor me dijo, en eso debes persistir, en lo que has aprendido, en los fundamentos que has recibido. Debemos seguir en lo que hemos aprendido. Y entonces me llevó a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14.
Mire, aquí está mi Biblia. Este papel que usted ve aquí, esta sticky note, tiene la fecha del 12 de mayo del 2023. Hace más de un año que yo recibí esta palabra del Señor. Después que recibí esa palabra, empecé a actuar todavía más en lo que había aprendido. Porque recuerde, una palabra que el Señor le dé a usted demanda acción. No le dice que cierre la Biblia porque ya el Señor le dio la respuesta. Ahora demanda acción de su parte. Es tan sencillo como, recuerda cuando el pastor nos ha dicho que estaba incómodo por cómo se veía físicamente, estaba subiendo de peso, no le gustaba cómo se veía al espejo y el Señor le dijo, eres un glotón. ¿Ok? ¿Verdad? Le dijo, eres un glotón. Y trajo convicción al corazón de mi esposo. ¿Y qué hizo el pastor? Se ofendió, cerró la Biblia y se fue. No, ¿verdad? Empezó a actuar sobre esa palabra que el Señor le dijo. Amén. El Señor le mostró, tu Dios es tu vientre. Así que el pastor, mi esposo, tuvo que actuar sobre esa palabra. Bueno, aquí yo empecé a escribir todo lo que el Señor empezó a descargar en mi corazón acerca de persistir en lo bueno. Y estamos ahí, le dije, en 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 14. Mire lo que dice. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Qué claro, ¿verdad? El Señor me dijo, persiste en lo bueno. Y me lo mostró claramente aquí. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste o te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. El Señor me llevó, me dio memorias, trajo esa reproducción de eventos de cuando íbamos a la iglesia de nuestro pastor. Y me recordó cómo de Él aprendimos, cómo Él nos trajo a esta revelación de la palabra. Una palabra que ha transformado no nada más la vida del pastor y mi vida, sino la vida de muchas personas. Y todo viene porque un hombre le fue obediente. Él está en el cielo, pero si usted se da cuenta, seguimos siendo impactados por esa enseñanza, por esos principios. Entonces no debemos descartarlos, no debemos desechar los principios que se nos han enseñado. Porque esos principios son los que pusieron el fundamento de nuestra vida de fe. Pero ¿cuántas veces se nos olvida? Y entonces sí desfallecemos y nos damos por vencidos y ya no queremos nada porque parece que nada está cambiando, porque las cosas no están saliendo como queremos. ¿Será tal vez que en el trayecto de haber recibido esos principios y a donde estamos ahorita se nos ha olvidado? Tal vez hemos fallado. Tal vez hemos menospreciado los principios. Tal vez hemos dejado que el transcurso de la vida, los eventos hayan sido buenos o malos en nuestra vida, nos hayan desviado de esos principios. Tal vez malos eventos que incluso nosotros mismos permitimos o nosotros mismos causamos por no depender de la palabra y del Señor. Tal vez sean buenos eventos, bendiciones, prosperidad, sanidad, una buena casa, tener cosas materiales. E indirectamente pensamos que ya no necesitamos esto, porque ya tengo lo que necesito. Ya no me hace falta nada, ya no me duele, ya no tengo esa enfermedad, el Señor me sanó. Y cometemos el error de olvidar sus beneficios, cuando el Señor nos advierte, no olvides ninguno de sus beneficios. Más bien nos dice, persiste tú en lo que has aprendido. Y como el Espíritu de Dios es tan sabio que dejó plasmada esta palabra y por siglos y milenios ha estado presente y sigue vigente. Porque Pablo se lo dijo a Timoteo. Usted recuerda, Timoteo era un pastor joven en Éfeso que según los historiadores tenía una iglesia de aproximadamente 100,000 miembros.
Y había mucha presión sobre este joven pastor. Estaba un emperador perverso, Nerón, que estaba persiguiendo a los cristianos, quemaba la ciudad porque él quería tomar control y posesión de toda esa tierra. Y Timoteo estaba enfrentado a estos problemas. Entonces le escribió a su mentor, a su maestro, a su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Y Pablo en la cárcel escribía todas estas cartas de ánimo, de gozo, de no darse por vencidos. En la cárcel. Y le escribió a su hijo espiritual y le dijo: persiste tú en lo que has aprendido. Bueno, ¿qué quiere decir persistir? Persistir quiere decir mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, mantenerse durante mucho tiempo. No poquito, mucho. Incluso yo pudiera decir para siempre. Porque si estos principios nos han salvado la vida, ¿por qué cambiarlos? Si estos principios nos han sanado, ¿por qué cambiarlos? ¿Por qué olvidarnos de ellos? ¿Por qué menospreciarlos? Sea honesto. Sea honesto. No responda solo por ser parte del grupo que van a responder. Pero ¿cuántos de ustedes han recibido algo de parte del Señor? Ahora quiero que levante su mano y me diga: sí, yo he recibido sanidad, he recibido un milagro, recibí, no sé, haga memoria, de verdad. Ok. ¿Cuántos de ustedes recibieron esa una cosa en el supermercado? Porque fue y lo compró. ¿Cuántos de ustedes pagaron para recibir esa bendición? Dígame, ¿cuántos de ustedes fueron y lo compraron? ¿Cuántos de ustedes fueron y dijeron: aquí están $50, deme $50 de sanidad? No, ¿verdad? Aquí están $100, deme $100 de salvación. No. Fue un regalo que el Señor nos dio, pero lo recibimos por fe. ¿Por qué cambiar entonces? El mismo poder que los salvó es el mismo poder que los sana. El mismo poder que los salvó es el mismo poder que le provee un empleo. El mismo poder que los salvó es el mismo poder que sana a sus hijos. El mismo poder que los salvó es el mismo poder que le provee ese pan en su mesa. ¿Por qué cambiarlo entonces? Porque no persistimos, porque se nos olvida quién pagó por nosotros. Porque, como dije hace unos momentos, pensamos que Dios no nos oye porque no vemos en manifestación ya lo que queremos. O porque nosotros mismos causamos esos problemas, porque no tomamos buenas decisiones basadas en la dirección del Espíritu Santo. O porque ya tengo todo lo que necesito. ¿Verdad? Pero yo creo que podemos persistir. Si Pablo le dijo a Timoteo que persistiera, es porque también nosotros podemos hacerlo. Quedó plasmado, quedó allí para usted y para mí. Y podemos persistir, podemos permanecer, podemos mantenernos. ¿Cuántas veces mi esposo ha dicho: yo no voy a cambiar aquellos con los cuales vine a esta palabra, a esta revelación? ¿Y qué creen? Nos ha funcionado permanecer en ello. Nos ha funcionado ser tercos en creerle al Señor, aplicando los mismos principios que nos enseñó Arnoldo Gutiérrez hace más de 20 años. Nos sigue funcionando porque la palabra no cambia. Se fija, el pastor Arnoldo ya está en el cielo, pero los principios siguen aquí. Son los mismos, no cambian. Podemos persistir.
Y vamos a ir viendo, con el paso de estas enseñanzas, vamos a ir viendo qué tan importante es que usted y yo activamente nos mantengamos persistiendo y cómo el Señor recompensa esa persistencia suya y mía. Amén. Permanece, mantenerse en un estado de expectativa, habitar, continuar, perdurar, que es mantenerse durante mucho tiempo. Para Dios, 20 años no es mucho tiempo el que el pastor y yo nos hemos mantenido. A como Dios mide el tiempo, para Él 1000 años es un día. Yo creo que para Dios, mi esposo y yo nos hemos mantenido segundos. Amén. Somos nosotros los que nos desesperamos porque no vemos resultados ya. Pero Pablo sabía, porque ahí en esa cárcel donde él se la llevaba, oraba al Señor, tomaba tiempo para orar en el Espíritu y luego nos dio la revelación de orar en otras lenguas. ¿Qué pasa cuando oramos en otras lenguas? Por eso recibió, Dios mío, yo creo que como 3/4 partes de la revelación del Nuevo Testamento, porque se la llevaba orando. Y estaba en situaciones precarias, pasó por naufragios, pasó por azotes, apedreado, lo mordió la serpiente más venenosa de ese tiempo. Y él nada más le hizo así, la sacudió, porque él sabía quién estaba dentro de él. Lea la historia del apóstol Pablo. Hágase un reto este próximo año de leer, estudiar, meditar bien todo lo que pasó el apóstol Pablo y verá cómo se va a levantar usted. Va a decir, no, lo que a mí me ha pasado no es nada en comparación de lo que este hombre pasó. Y mira todo lo que logró al seguir enseñándonos. Amén. Entonces, le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Bueno, cuando el Señor me dijo esto a mí y reprodujo toda mi película de los principios de la palabra, los principios de fe, trajo una convicción en mi corazón que simplemente seguía haciendo lo que estaba haciendo, orando, meditando la palabra, alabando al Señor, sirviendo al Señor, amando a la gente, sin ver más allá, amando al Señor, amando a la gente, seguía creyendo, seguí declarando la palabra. Y fuimos saliendo de eso. Y el Señor se ha mostrado fiel para con nosotros. Entonces, para las personas que a veces dicen, los pastores no pasan por situaciones difíciles. No, lo que pasa es que no permitimos que las situaciones difíciles controlen nuestra vida. Entiendan, no es porque somos pastores, es porque hemos creído los principios de la palabra de Dios. Es que a usted le habla el Señor porque es la esposa del pastor. No, me habla el Señor porque yo lo busco y porque su palabra dice, clama a Él y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Yo clamo, Él me responde. A veces quisiera que me respondiera así, a veces tarda un poco más. Pero no me desanimo, menos después de esa palabra que me dio. Persisto. Porque si no estoy oyendo, no es que Dios no está hablando. Es que yo estoy distraída. Es que hay algo que está bloqueando que yo reciba o escuche esa palabra. Algo lo está bloqueando. Tal vez estoy demasiado enfocada en la situación. Tal vez estoy demasiado distraída. Tal vez no son ni cosas malas. Tal vez no es ni el pecado. Tal vez no es algo malo que me está distrayendo. Simplemente son las ocupaciones de la vida lo que me distrae, porque estoy demasiado ocupada pensando en cómo hacer aquí, cómo acomodar mi tiempo, cómo arreglar aquí, cómo hacer esto otro. No está mal porque estoy haciendo mi trabajo, mis obligaciones, mis asignaciones, pero tal vez no estoy tomando el tiempo suficiente para escuchar. Tal vez ni siquiera estoy tomando el tiempo suficiente para orar. No puedo oír entonces, porque el Señor estableció la oración como nuestra forma de comunicación. Amén. No hay otra alternativa como hijos de Dios. Él prometió que sus hijos oímos su voz. Amén. Pero sus hijos, para oír su voz, necesitamos pasar tiempo con Él. Y entonces, como Él siempre nos está hablando, nuestros receptores tienen que estar siempre alertas.
y hacer a un lado los sentimientos, hacer a un lado las emociones y nada más escuchar de Él. Gloria a Dios. Ok, vamos ahora, por favor. ¿Está recibiendo? Están súper callados. Vamos a 2 Timoteo, ahí mismo, pero ahora váyase al capítulo 1. ¿Ok? Segunda Timoteo, capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 2. Yo sé que empezamos en el capítulo 3 y vamos a retroceder hacia el capítulo 1, pero es que todo se acomoda también porque el Espíritu de Dios nos da la revelación y nos trae a memoria todo lo demás que el Espíritu Santo nos ha hablado y que está escrito. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Aquí está un destello de lo que Pablo hace. Recuerde, es Pablo quien escribió esta carta. Y esta es la segunda carta que le escribía a Timoteo. Y aquí está un destello de lo que él se la llevaba haciendo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, sin parar, o sea, persisto siempre, persisto sin cesar, persisto en acordarme de ti en mis oraciones noche y día. Persisto en acordarme de ti. Se la llevaba orando este hombre. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Por qué lágrimas? Porque recuerden, Timoteo estaba presionado, estaba siendo agobiado, perseguido por Nerón y toda su armada que venían en contra de los cristianos. Entonces, Timoteo le escribió a su padre espiritual diciéndole, ¿qué hago? Es como pidiendo ayuda. ¿Ha pedido usted algún día un consejo a alguien? ¿Ha pedido un consejo en desesperación? ¿Y le han dado un buen consejo? ¿Lo ha seguido? Es muy importante pedir a personas sabias. Si vamos a pedir un consejo, es bueno pedir consejos. Es bueno recibir un buen consejo, pero es mejor aún seguir a cabo el consejo cuando están en línea con la palabra de Dios. Entonces Pablo le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo sabía que Timoteo caminaba en fe, por fe. No era una fe fingida, no era una fe presunciosa, no pretendía caminar por fe, era genuina su fe. Pero estaba siendo presionado, estaba siendo atacado. Entonces dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Timoteo venía de una familia que se le había enseñado fe. Y luego tenía un mentor espiritual, el apóstol Pablo, que le estaba enseñando fe. Entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, acuérdate, tú aprendiste fe desde tu abuela, tu madre. La fe que está en ti no es fingida, es genuina porque se te ha enseñado. Los principios de la palabra que has recibido son genuinos. Hermano, con todo mi corazón yo me atrevo a decirle a usted que los principios de la palabra que usted ha recibido en este lugar son genuinos. Y le hago memoria, lo traigo a que usted recuerde todo lo que ha aprendido y que no permita que se le olvide porque está pasando por una situación difícil o porque tomó decisiones equivocadas y usted ha endurecido su corazón hacia el Señor. Y no estoy hablando de usted aquí como tal. Ahora, si es el caso, recibe y cambie, pero estoy hablando en general. ¿Okay? Cuerpo de Cristo. Porque gente nos ve también por fuera y están recibiendo la palabra. Y los principios que aquí se dan salen por esta señal y cambian vidas. Entonces los principios que usted ha recibido, si a usted se le han olvidado, es usted quien tiene que traerlos a memoria. Y ese es mi propósito
esta noche y las veces que me toque entregarle esta palabra a usted hasta terminarlo. Amén. Porque el Señor me dijo, persiste en lo bueno. Y yo consideraba que estaba caminando por fe. Y no es que no estuviera caminando por fe, sino que el Señor es enfático. No dejes de hacerlo. El que piense estar firme, mire que no caiga. El que dice que está caminando por fe, asegúrese que sigue caminando por fe y se sigue fortaleciendo. No es nada más un momento, no es nada más cuando siento caminar por fe. Esto es un estilo de vida y como tal tenemos que hacerlo todos los días. Examinarnos si estamos en la fe, dice la palabra. ¿De verdad estoy confiando en el Señor o he permitido que cosas externas, situaciones difíciles vengan y causen estragos en mí y causen que me olvide de lo que he recibido de la palabra? Haga memoria, todo este año, estamos ya literalmente por terminar el año 2024. Y yo estoy segura que muchos de ustedes han pasado por situaciones difíciles este año. Pero ¿qué cree? Lo veo vivo aquí. Aquí está, vivo. Vivo. Lo veo vestido. ¿Comió hoy? ¿Sí comió hoy? Ok. Es el Señor. Eso es razón para ser agradecidos y volver a los principios. Si supiera los problemas que tengo, no tengo que saberlos, el Señor los sabe. ¿Y por qué no hace nada el Señor? Porque Él quiere que usted recuerde los principios y los ponga por obra. Pablo le estaba recordando a Timoteo aquí, la fe no fingida. Aquí se le ha enseñado una fe pura, una fe no fingida. Con precepto y ejemplo se nos ha enseñado. Amén. Entonces, traiga a memoria todo lo que ha aprendido y saque de usted toda carnalidad, toda cosa que ha estado obstruyendo. Usted sabe lo que es y usted tiene la autoridad de deshacer eso, de pararlo, de desarraigarlo y echarlo fuera de su vida, porque el Señor le dio a usted autoridad. Desde Génesis se nos dio la autoridad de sojuzgar aquí en la tierra, de dominar. Se perdió esa autoridad cuando Adán cometió alta traición. Pero luego vino un hombre en Abraham que Dios pudo usar y fue un tipo y figura de lo que venía. Porque Abraham estuvo dispuesto a presentar a su único hijo por el cual estuvieron creyendo al Señor por más de 20 años. Y estuvo dispuesto a presentarlo en sacrificio vivo. Y cuando Dios vio el corazón de Abraham que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, le dijo, no lo hagas. He visto que me amas. Estoy parafraseando, hermanos, usted conoce esa historia. Luego en el postrer Adán, en Jesucristo, se cumplió y vino esa autoridad otra vez a usted y a mí. Gloria a Dios. Úsela entonces. Es usted el que tiene la autoridad. Persista en ello. Persista en ello. Entonces, parece como si le estoy contando historias, ¿verdad? Como muy tranquilo el asunto. Pero quiero que su espíritu despierte, se agite esos principios, esos fundamentos en usted y vengan y remuevan su vida y que vaya a casa dispuesta a seguir caminando en esos principios. ¿Qué le parece eso? Amén. Ok. Luego, váyase ahora al versículo 6. Pablo le trajo a memoria a Timoteo. Recuerda la fe que está dentro de ti. Recuerda lo que has aprendido. Recuerda los fundamentos sobre los cuales está parada tu fe. Los principios de la palabra. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo, no te obligo, te aconsejo que ores más, que siembres más en el reino de Dios, que ores más en otras lenguas. Por lo cual te aconsejo que no dejes de congregarte. Por lo cual te aconsejo que camines en amor, porque la fe obra por el amor. Te aconsejo, y eso es avivar el fuego, que alabes más a Dios. Te aconsejo que adores más al Señor.
aviva el fuego. Te aconsejo que confieses más la palabra de Dios. Te aconsejo que profetices sobre tu vida, hablando las promesas de Dios sobre ti. Profetice sobre usted. Hablo vida a mi cuerpo. Hablo vida a mis órganos. Hablo prosperidad a mi vida. Hablo prosperidad a mis hijos. Hablo restauración en mi hogar. Profetice. Hable lo que usted quiere ver de acuerdo a las promesas de Dios. No hable lo que está pasando. Hable las promesas de Dios. Le aconsejo. ¿Amén? Le aconsejo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha hecho cobardes a usted y a mí. Nos ha dado un espíritu de poder, de autoridad. ¿Y cómo hablo eso? ¿Cómo desato ese espíritu? ¿Cómo desato esa autoridad? ¿Cómo desato ese poder? ¿Cómo lo puedo ver evidente en mi vida? Háblelo. Pero no siento, hermana Nubia, usted no sabe, en las mañanas me levanto y no quiero ni abrir la boca, ni siquiera le digo buenos días al Señor, porque estoy pensando otra vez, a ver ahora qué, porque estoy pensando tengo que irme a trabajar, o porque mis hijos se levantan tarde y tengo que estarlos despertando yo, porque no puedo confiar en ellos, porque si no los despierto yo no se despiertan y son personas que no se pueden confiar. Van a llegar tarde, no se levantan a la escuela, no me ayudan en la casa y todo eso me tiene desanimado. Me dicen que no saben cuánto me van a pagar, lo que me pagan no me alcanza, ya no sé qué hacer. Y he ahí un día y otro día y otro día y otro día. Y esos días se vuelven semanas, y esas semanas se vuelven meses, y esos meses se vuelven años, y esos años se vuelven décadas, y esas décadas se vuelven su estilo de vida, y ese estilo de vida se vuelve su destino. Cuando todo estaba en que usted volviera a los principios de la palabra de Dios, sienta o no lo sienta en su mente, ¿no le da gracias a Dios que la fe no tiene nada que ver con sentimientos? Tiene que ver con lo que está escrito. Tiene que ver con decido creer. Y tomo autoridad sobre esto. Ok, no puedo confiar en mis hijos. Si no los levanto yo, no se van a levantar. Van a llegar tarde, son unos irrespetuosos. ¿Por qué mejor no se sienta y va al Señor y le dice, Padre, si yo he sido una madre o un padre que no ha puesto ejemplo, me arrepiento de ello. Y creo que recibo dirección del Espíritu de Dios para enseñar primero con el ejemplo, con amor y hacer un impacto en el corazón de mis hijos. Examínese usted primero, antes de maldecir a sus hijos. Examínese. Si su matrimonio no está yendo como usted quiere, hable sobre su matrimonio. Profetice sobre su matrimonio y persista en hacerlo. El Señor le va a indicar a usted cómo hacerlo, porque conforme usted persiste, va a ir avanzando. Pero persistir es algo continuo, es permanecer por mucho tiempo, es un estado de expectativa de recibir, es habitar allí. Usted habita en su casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Un día solo de la semana? No. Pues tengo como 4 casas, un día habito en una, un día habito en otra, un día habito en otra. ¿Sí? Así lo hace, tiene 3, 4 casas y un día se va una y un día se va otra. No, por lo general habitamos en una, ¿verdad? Ahí vivimos, ahí están nuestras pertenencias, ahí está nuestra ropa, ahí está nuestra cama, ahí está lo que usamos. Allí habitamos. No fluctuamos, no andamos un día en una cosa y un día en otra. No somos personas de doble ánimo. Eso es lo que es persistir, no estar en doble ánimo. Y no importa si su esposo o si su esposa no le apoyan, hágalo usted. Su salvación no se lo dio su esposa ni su esposo. Es más, los fracasos que haya tenido usted en su vida hasta ahorita no tienen nada que ver con Dios. Absolutamente nada. Y eso es una ventaja para usted y para mí. Porque el Señor nos puede restaurar. Como Él no tuvo nada que ver con ellos, Él es ajeno a los fracasos de nosotros.
Entonces, si yo me volteo hacia el Señor, si yo voy hacia el Señor, si yo me acerco al Señor, si yo persisto en lo bueno, en desarrollar mi relación con el Señor, Él me va a restaurar de esos fracasos. Él quiere hacerlo, pero empiece a hablar, empiece a persistir en hablar lo que usted quiere ver en su vida. Y el Señor, el Espíritu de Dios, le va a indicar incluso qué pasos tomar, cómo hacer, cómo moverse en esta área, qué hacer aquí, qué hacer allá. Le va a indicar dónde ha fallado. Le va a decir, aquí te fuiste demasiado con tus emociones y por eso pasó esto. Pero no te apures. Si hay arrepentimiento en tu corazón, yo te voy a restaurar. Pero persiste. Ahora persiste en lo que está bien. Persiste en lo que está en mi palabra. Yo te voy a restaurar. Esa es una promesa del Señor. Zacarías 9:12 nos lo dice. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy os anuncio que os restauraré al doble. Al doble, nos restaura al doble, pero es volvernos a Él. Zacarías 9:12. Es volvernos al Señor Jesucristo, es volvernos a su palabra, es volvernos a los principios de la palabra de Dios, a los fundamentos del reino de Dios. Gloria a Dios. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos que permanecer en ello, tenemos que persistir en ello, tenemos que ser persistentes, tercos en ello. Y si no veo, hermana Nubia, lo que yo quiero, si no lo veo pronto, no se desanime. Va a venir oposición ciertamente del enemigo, pero dígame si no he estado viviendo ya en la oposición de él de todas maneras. Porque es mejor no persistir hasta ver en manifestación lo que estamos creyendo. Porque es una promesa. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Quiere decir que si Él lo dijo, Él lo hará. Pero el decir Él lo dijo y Él lo hará, entre medio estamos usted y yo. Entre Él lo dijo, Él lo hará, aquí estoy, mire. Aquí está mi acción. Amén. Entre Él lo dijo, Él lo hará, aquí está mi acción. Cada promesa, recuerde, cada promesa demanda una acción suya y mía. Si Él dijo que me va a restaurar al doble, no es pues que me restaure. No, dice volveos a la fortaleza. Si Él dice que Él es mi sanador, pues que me sane, sí, pero dice que usted lo tiene que recibir como su sanador. Tiene que verlo como su sanador. Tiene que creerlo en su corazón que Él es su sanador y actuar en ello. Si Él me dijo que es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, pues que lo cumpla. Ya, pero aquí está usted. Usted tiene que ser un sembrador, un diezmador, ¿ya? Uno que confía en el Señor y entonces Él lo hará. Él lo hará. Él le va a dar el mejor trabajo posible, Él le va a dar un empleo, Él le va a dar un negocio propio, una empresa propia. Él lo va a hacer. Ya lo hizo en Cristo. Él lo dijo, lo hizo en Cristo, pero es nuestra acción la que trae a manifestación lo que Jesús ya hizo por usted y por mí. Es persistir en ello. Es persistir en declararlo, en establecerlo, en confesarlo todos los días, en dar acción de gracias al Señor. Cuando quiere venir el desánimo en las mañanas porque no quiere levantarse, porque dice otro día más, lo mismo todos los días, no cambia nada, ahí es cuando usted dice, no. Ayer establecí con la palabra de Dios que voy a persistir en caminar en amor, que voy a persistir en ser una persona sabia y voy a buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Ayer decidí, conforme a la palabra de Dios, que voy a buscar la sabiduría de Dios primero que nada, antes de gritarle a mis hijos, antes de gritarle a mi esposo o a mi esposa, antes de maldecir mi hogar. Antes de caminar en la carne, voy a ver qué dice la palabra de Dios. Eso es persistir, hermanos. Y vea usted al Señor obrar en su vida. Persista. No se dé por vencido. No se dé por vencido, pero es que no me apoya nadie. El Señor está con usted. Si tu padre y tu madre te dejaran con todo, dice la palabra, el Señor te responderá, te recogerá. Pero no tengo mamá, no tengo papá. Sí, pero a veces nos sentimos solos aunque vivamos en una casa llena de personas. ¿Es usted y el Señor entonces? Hay esposos que viven juntos, pero separados. Y son esposos. El Señor quiere restaurar eso.
Hay restauración. Este próximo año viene restauración, pero es usted el que tiene que persistir. La promesa está, restauración. Persista usted en ello. ¿Qué le toca a usted hacer? Es que a veces me siento vacío. Solo Jesús puede llenar ese vacío. Solamente el Señor. No importa cuánto usted vaya y busque en un hogar, en otra casa, en una persona, en un hombre, en una mujer. No importa con cuántas personas usted se asocie. Si usted no afirma su vida en el Señor, ese vacío no lo va a llenar nadie. Pero mire que le estoy dando la respuesta. Jesús es el que llena ese vacío. Jesús y su palabra. Pero haga memoria ahora usted. ¿Cuántas veces ha permitido que distracciones, que problemas, que situaciones sean primero que el Señor en su vida? Medite eso. ¿En cuántos problemas usted se metió por no poner al Señor primero? Es muy fácil, es muy cómodo culpar al Señor que Él no hace nada en nuestra vida. Es más fácil que retroceder y decir, a ver, ¿qué hice yo aquí? ¿Qué errores cometí deliberadamente? O sea, a conciencia. Sabía que estaba mal y lo seguía haciendo. Arrepiéntase de ellos. Delante del Señor arrepiéntase y Él le va a restaurar. Amén. Qué hermosa la palabra, ¿cierto? No sé, para mí esto cambió mi perspectiva totalmente. Porque el Señor nos habla en su palabra. A veces somos nosotros los que no oímos. ¿Ya? Oír. Y no es nada más oír con el oído natural, es esa percepción del Espíritu Santo. Haga una memoria este año. Antes de que termine el año, tiene unos cuantos días. ¿En qué falló usted? Y si no sé, hermana Nubia, si no sé en qué fallé, créame, el Señor le va a decir, usted toma tiempo para orar. Todos sabemos. A veces no queremos reconocer. Empecé a descuidar a mi esposa, descuidé a mi esposo, descuidé a mis hijos, me envolví demasiado en los problemas, me enfoqué demasiado en lo que yo quería hacer, yo, y cometí errores. En eso fallé. Pero el Señor es fiel y justo para perdonarme. Si me arrepiento de corazón, Él es fiel y justo, dice la palabra, para perdonarnos. Y persistir en lo que se le ha enseñado. Compre series, compre enseñanzas, siembre en su futuro, siembre en su vida y vuelva a oír esa palabra. Vuélvala a oír, vuélvala a oír, vuélvala a oír. Amén. Enseñanzas de antes, vuélvalas a oír. Son los fundamentos que tienen la capacidad de cambiar su vida si usted los recibe y los aplica en su vida. No es porque dimos ya una enseñanza y está una serie y está disponible. Sí, es para la gente de fuera. No, eso es para todos, hermanos. Tanto la gente de fuera como los de aquí, todos tenemos que seguir oyendo la palabra, los principios de la palabra de Dios. Porque tienen el potencial de cambiar nuestra vida. Pero sea sincero con usted mismo. ¿Cuántas veces, cuando no está en la iglesia, cuántas veces usted a propósito abre su Biblia y se pone a oír una enseñanza? Pensamos, y mire que voy a generalizar, mire qué linda soy. Pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque vamos a una congregación, ya es suficiente. No es suficiente, necesitamos más y más. No es suficiente. El justo por su fe va a vivir y la fe viene por el oír y el constante oír por la palabra de Dios. Imagínense las iglesias donde solamente se congregan una vez a la semana y no van. Una vez a la semana no van y no llevan ni su Biblia. ¿Cómo estará su vida espiritual? No es tiempo de que usted descuide su vida espiritual, es tiempo que la guarde aún más, que guarde su salvación con temor y temblor, porque ahí está todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Pero se trata de persistir, ¿amén? Persistir en lo que usted ha aprendido, persistir. Vuélvase a 2 Timoteo, capítulo 1,
versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. El Señor me trajo a memoria lo que habíamos aprendido. Yo quiero que ahorita usted medite en su corazón, todos los que están bajo el sonido de mi voz, medite en su corazón y traiga a su memoria lo que se le ha enseñado a usted. Tal vez va a decir, son muchos años, ¿cómo me voy a acordar de todo? Es ahí el asunto, que a veces no nos acordamos porque no lo practicamos. Pero el Espíritu Santo le puede decir, no has persistido en caminar en amor, no has persistido en caminar por fe, no has persistido en congregarte, no has persistido en ser un sembrador en el reino de Dios, sembrando tu semilla financiera, no has persistido en ser un diezmador, no has persistido en caminar en sabiduría, no has persistido en orar, no has persistido en orar en otras lenguas, no has persistido. Y ahí es el área donde usted tiene que corregir. El Señor le indica, el Señor le dice a usted que persista en lo bueno. Persista en lo bueno. Ahí está. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Sabe cómo dice en inglés? You must continue. 2 Timoteo 3:14. You must continue, dice en inglés. Si lo traduzco literal es, tú debes seguir. But you must continue. Pero tú debes, como un deber, como algo apremiante, tú debes continuar en las cosas que has aprendido y de las cuales has estado seguro, sabiendo de quiénes las has aprendido. Lo traduje del inglés al español. You must continue. Pero tú debes continuar. ¿Qué tal esa? Pero persiste tú en lo que has aprendido. But you must continue. Continuar, continuar, continuar. No parar, continuar, continuar, continuar. Eso es lo que cuando decimos fe es un estilo de vida. Continúe, continúe, continúe. ¿Amén? No darse por vencido. Continúe, continúe. Gloria a Dios. Váyanse ahora conmigo, por favor, a Mateo. Y vamos a ver, con tantas notas, gracias a Dios. ¿Ha recibido? Gloria a Dios. Vayan conmigo, por favor, a Mateo, en el capítulo 15. Y vamos a empezar a leer en el versículo 29. Mateo 15, 29. ¿Lo tiene? Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esta es otra instancia. Recuerda la de la alimentación de los 5,000. Esta es otra instancia, este es otro
otra oportunidad que tuvo Jesús y alimentó a 4,000 sin contar mujeres y niños. Ok, entonces vemos aquí, Jesús ve a esta gente, tienen hambre de escuchar, quieren oír, quieren aprender, están maravillados por todo lo que están viendo que Jesús está haciendo, todo lo que ha sanado, todos los que eran libres, y los seguían. Entonces Jesús, en su corazón de amor, tuvo compasión de ellos porque no habían comido. ¿Qué dice? 3 días. 3 días. Ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Tal vez se les acabó su lunch que llevaban. Porque ellos querían seguir a Jesús. Tal vez ni les importaba si comían o no. Ellos querían estar con Jesús. Pero Jesús quiso alimentarles. Él es Dios, era Dios aquí. Él pudo haber traído maná del cielo y alimentarles, ¿verdad? Si tuvo compasión de ellos, pues que los alimente Él. Si Él es el que tuvo compasión, no puso a los discípulos. Y los otros en lo natural, si estamos en medio del desierto, el súper más cercano está a millas y millas de distancia. La panadería, sabrá Dios dónde quedó. Lejísimos, no tenemos tanta comida para darle de comer a 4,000 hombres y sus mujeres. Y cada uno de ellos tiene como 4 hijos, ¿verdad? Estoy nada más parafraseando, ¿eh? Estaban asustados. ¿Cómo le vamos a dar de comer a tanta gente? Y Jesús así como, ay. A ver, ¿qué tienen ustedes? Mire, lo que el Señor les estaba diciendo. ¿Qué tienen que ofrecer para que el reino de Dios lo multiplique? ¿Qué pueden presentar ustedes al reino de Dios para que el reino de Dios se manifieste y lo multiplique? No les dijo que fueran y compraran el pan, ni siquiera les dijo que fueran a pescar. Pues como si estaban en el desierto. No le hace, donde hayan estado. Peor tantito. ¿De dónde? Están en pleno desierto. Les dijo, ¿qué tienen? ¿Qué pueden presentar ustedes? Les estaba indirectamente diciendo, acuérdense, en Génesis está escrito que cada semilla produce según su género. Tráiganme panes, el reino los va a multiplicar en panes. Tráiganme peces, el reino los va a multiplicar en peces. Y miren todo lo que vamos a alimentar. No sea usted como los discípulos que vieron el desierto más allá que el poder de Dios. No vea la escasez, no vea la inflación, no vea lo caro que están las cosas, no vea lo que gana, vea el reino que lo respalda a usted. ¿Qué tiene usted que ofrecer para que el reino lo multiplique? No lo retenga porque una semilla retenida no produce. Una semilla guardada no produce. Tiene el potencial de multiplicarse, pero no puede reproducirse si no se siembra. ¿Qué tiene usted que ofrecer? El Señor quería que los discípulos vieran el poder del reino y que confiaran en el reino. No en su alrededor, imagínese, hermano, en medio del desierto. ¿Qué inflación y qué nada? El desierto. No hay nada. No había nada. Estaban en el desierto. Y Jesús les dijo, el reino de Dios no se mueve por dónde estamos. El reino de Dios no se mueve por qué tan mala está la tierra. El reino de Dios se mueve por las semillas que se siembran en el reino. El reino de Dios se mueve por la confianza que usted deposita en el reino. Y cuando usted presenta su semilla, el reino la multiplica. Por eso a la semilla se le puede nombrar. Porque usted nombra su semilla y el reino tiene la responsabilidad, si usted lo hace en fe, de multiplicarlo. Amén. Gloria a Dios. Si usted quiere cosechar peras, tiene que sembrar una semilla de pera. Si usted quiere cosechar finanzas,
tiene que sembrar finanzas. Amén. Fuimos creados para ser sembradores, usted y yo. Y nuestro empleo puede determinar el sueldo que recibimos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un sueldo? Les pagan un sueldo fijo en su trabajo. O les pagan tanto la hora, o me pagan tanto, me pagan por contrato, pero es un sueldo, ¿verdad? O sea, su empleador, su jefe, la empresa para la cual usted trabaja, determina lo que usted gana. Amén. Pero es usted el que tiene el derecho legal de determinar sus ingresos. Que no es lo mismo, ¿no? Son completamente diferentes. Un sueldo se lo da una entidad, una persona, alguien fuera de usted. Un ingreso, o sea, lo que usted recibe, lo determinamos usted y yo. ¿Cómo? Por la semilla que siembro. Yo determino cuánto voy a cosechar conforme a la semilla financiera que siembre. Mi jefe puede determinar cuánto me va a pagar por este trabajo, pero yo determino cuánto voy a cosechar de mi ingreso. ¿Cuál va a ser mi ingreso? Porque la semilla es la que se multiplica, no lo que me pague mi jefe. Es la semilla que yo siembro. Esa es la que se va a multiplicar. Porque mi jefe me puede dar mi cheque el fin de semana y tal cual me lo dé, tal cual me lo puedo gastar. ¿Verdad que sí? Fácil. Pero si de eso que yo recibo, digo, bueno, que de aquí yo determino cuánto voy a cosechar, cuánto se va a multiplicar. Principios, prioridades. Cuando usted recibe su sueldo y usted determina qué va a hacer con él, ahí es donde usted se va a dar cuenta de dónde está su corazón. ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios? El Señor Jesús dijo, ¿qué tienen? ¿Qué van a presentar? Cuánto usted y yo presentamos determina lo que vamos a cosechar también. O sea que es un potencial inalcanzable. Porque entre más demos, entre más sembramos, entre más ofrendamos, más cosechamos. ¿Se fija cómo usted y yo determinamos nuestro ingreso, o sea, lo que viene a nosotros? No es un sueldo. Le preguntaron a esa persona, estaba quejándose porque me pagan muy poco, es demasiado poquito, no me alcanza para nada, entonces yo quiero seguir adelante, yo quiero prosperar, pero no puedo con esto que me pagan. Entonces fue con un mentor y su mentor le preguntó, ¿cuánto ganas? Y dijo, pues esto, aquí está, esto es lo que la empresa me paga. Sí, dijo, es lo que te pagan a ti. La empresa tiene el potencial de pagarte más, pero eso es lo que a ti te pagan. Y entonces le dijo, de aquí tú decides cuánto de esto se va a multiplicar independientemente de la empresa donde trabajas. Tú decides tu ingreso con lo que tú apartas para el reino de Dios. El hombre que se quejaba porque le pagaban muy poco es un millonario ahorita, porque entendió los principios del reino. Es cierto, una empresa determina lo que me paga a mí, pero yo determino cuánto yo recibo del reino. ¿Amén? Gloria a Dios. O sea que yo determino, sí, pero es una bendición porque el Señor dijo que Él da semilla al que siembra. ¿Cuántos se ven como sembradores? Ok, ¿qué hace un sembrador? Siembra. Y si usted se ve como sembrador, ¿qué espera el Señor de usted? Que actúe como sembrador, ¿cierto? Y si actúa como sembrador, ¿qué hace un sembrador? Otra vez, ¿qué hace un sembrador? Siembra. ¿Qué siembra? Semilla. ¿Y la semilla qué produce? Fruto, una cosecha, ¿verdad? No big science here. No es una así como esos problemas de matemáticas que nos tuercen la cabeza con X, Y y Z, A, B, C, D. ¿Y yo qué culpa tengo que no encuentren la Z, lo equivalente de la X? ¿A mí qué? ¿Verdad? No, eso no es así. Aquí es siembra, cosecha. Yo determino cuánto. Amén. Póngase de pie. Aleluya. El Señor es tan bueno. Usted decide cuánto cosechar. Y
como un acto de fe, yo quiero animarles a que ustedes hagan un esfuerzo en su corazón. Vaya al Señor y deje que el Señor le guíe. Pero para este fin de año, que haya una semilla significativa que determine el proceder del 2025 en su vida. ¿Qué le parece? Que presentemos una semilla al Señor que demuestre que confiamos en Él. Yo me imagino que los discípulos se quedaron como, qué vergüenza. El Señor ni siquiera nos estaba diciendo que fuéramos al supermercado más cercano. Quería ver qué le presentábamos. ¿Qué le podemos presentar al Señor en fe, en agradecimiento, para comenzar un año bendecido? Salmo 65:11 dice que Él corona el año con sus grosuras, con sus bienes. Pero es una promesa, ¿verdad? Pero se va a cumplir en aquellos que actuamos en esas bendiciones, aquellos que actuamos en sembrar para que ese fluir de esa grosura, de esa provisión se manifieste en nosotros. Él quiere bendecirnos, Él quiere manifestarse en nuestras vidas, pero Él quiere que nosotros le presentemos algo para que el reino de Dios se pueda manifestar. Y no es difícil, es cuestión de decisión, porque Él da semilla al que siembra. Padre, te damos gracias esta noche. Podemos confiar en tu palabra, que tú eres el que provee la semilla y eres el que también provee el pan. Traes provisión a nuestra casa. Traes la provisión para saldar deudas, traes provisión para suplir necesidades, traes provisión incluso más allá de nuestras necesidades. Pero todo comienza en que nosotros nos veamos como sembradores, que actuemos como sembradores para que entonces el reino de los cielos manifieste la semilla. Porque no puedes dar semilla a alguien que no siembra, porque está fuera del reino de Dios. Dice que da semilla al que siembra. Entonces tengo que verme yo primero como sembradora, como sembrador, para que la semilla pueda fluir a través de mí, porque un sembrador siembra. Yo te doy gracias que esta noche tus hijos que verdaderamente se ven como sembradores, actúan como sembradores, reciben como sembradores. Una semilla multiplicada, porque un sembrador está con la expectativa de recibir una cosecha grande, numerosa. Y en lo natural van a cosechar de acuerdo a la semilla que hayan sembrado. Pero tú nos prometes que tú multiplicas nuestra sementera. No nada más nos viene una cosecha simple, viene multiplicada. Y eso es uno de los principios del reino maravillosos. Nuestra cosecha se multiplica. Te damos gracias por ello, Padre. Yo te doy gracias porque sé que tus hijos estarán haciendo memoria en su corazón en donde han fallado en ser persistentes, y lo harán. Vendrá un cambio en sus vidas, persistirán en lo bueno, verán cambios en sus vidas, seguirán persistiendo en lo bueno, y sus vidas irán de gloria en gloria y de victoria en victoria, sin caer en el error de olvidarse de dónde ha venido cada bendición a sus vidas. Yo te doy gracias que el Espíritu de Dios está tratando con ellos, está ministrando su corazón, está trayendo convicción a ellos, y vienen pasos hacia adelante, pasos hacia adelante. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra por ello. Bendigo cada semilla que está siendo sembrada esta noche, cada ofrenda que está siendo presentada. Hablo multiplicación sobre ella. Hablo una manifestación sobrenatural de tu reino. Y así como recogieron varias cestas llenas de unos simples panes, unos simples peces,
así también tus hijos reciben una cosecha sobrenatural que sobrepasa incluso su entendimiento. Te doy gracias por ello, Padre. Te amamos, te bendecimos a ti. Hablo bendición, hablo el favor de Dios sobre cada uno de mis hermanos esta noche. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100%. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente. Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66 21 68 57 20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com.
Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607. Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.